Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 13. Si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey, y tú mismo te habrías mantenido al margen. Queridos amigos, aquí le está replicando, lleva. Aquí se le enfrenta, se le confronta. No que este hoy la shaya poye europea. Desde que hay o si no, después estamos al margen hinagui. Entero este hoy cuando hay hinagui, bábalo, yucagüe, yuve, veru que se, hoy mantena alguno lo yucagüe y yuve, lleva. Y claro, estamos soldados, estamos un grupo siempre, hoy mantena la derecha. Ella ya está ya yujushua, andemo, beberé yucá, more, jota, etcétera. O sea que siempre hay alguien que te va a descubrir. Y lo peor le dice, y yo sé que si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey. Pero luego, tú mismo, mira cómo acentúa esta palabra, tú mismo. Porque te vamos a decir tú, te hubieras mantenido al margen, pero sin embargo, tú mismo, o sea, acentuando esta fuerza. De la teoría lleva con la cola entre las piernas, etcétera, y desaparece tu bebé. Así que el soldado lleva su respuesta al terreno ahora de la responsabilidad. O asumir la responsabilidad personal. Shenda ya puede ver porque se lleva. Hay que ponerla ya página conciencia moral profunda. De traición a se wa uhinaguri la area que se lleva. De hipotama se ayukakuri y chupea lleva. Pero sin embargo, después van a saber, el rey se va a enterar que fui yo. Y el rey no me va a perdonar a mí. Y vos, tú mismo te vas a poner del lado. Yo entonces asumo mi responsabilidad. Está entrando en el terreno de la responsabilidad personal. Aquí hay una expresión hebrea que se dice asiti benefashi shekar. Asiti benafshi shekar. Significa literalmente haber obrado falsamente. Haber obrado falsamente. Falsamente haber ekueinande. De yapu, de robamos coin. Eregua, use upea, pero deja pindera de tela de disparata en are cañeta. Beta ve. Porque no vas a asumir esa responsabilidad. Mira, responsabilidad personal. Qué espectacular. Matar a Absalón habría sido una traición consciente contra la orden pública de David. La orden pública de David. Es decir, él hizo escuchar a todito, ¿verdad? Y el primero fue Joab, ¿verdad? Y también estaba ahí los otros, Abisai, Itaí, los tres que estaban al frente, que se habían dividido, que se habían organizado. Aquí él, Joab entonces es el comandante de este soldado. Y bueno, entonces Absalón habría hecho una traición, pero consciente así, contra esta orden del rey. El hombre conoce, es decir, este soldado conoce muy bien la manera de actuar del poder político y militar. ¿Cuáles son las reacciones humanas? ¿Cuáles son nuestras reacciones en los momentos de peligro, en los momentos de fuerza, etcétera? El poder político y militar conoce muy bien. Joab podía estimular una desobediencia. Dale, jalero y cosas. Para hacer una desobediencia, ¿verdad? Una desobediencia. Pero después mantenerse al margen. Peyapoto, lo mitad, pero cuando las papas queman, se añembo ukendema. Llegará el momento de responder ante el rey. Y entonces cuando vamos a responder ante el rey, va él allá esta, porque en un momento tenemos que responder. ¿Quién le mató a mi hijo? A ver, ¿quién va? Anda allí, bebé. Y que estoy posible, cario, a ver, rayo, lleva. O yucacá, unos cuantos, lo que sea, no sé. O si no, siempre el que no quiere morir después delata, incluso el comandante.
Oye, ¿por qué no pondría las manos ahí en el fuego por este soldado? O sea, le echa en cara y le muestra cuál es la responsabilidad que él no está teniendo, responsabilidad personal. El relato denuncia la responsabilidad delegada y la cobardía de quien induce a otro al mal. Esta es una cobardía total. Vos sos un cobarde, ese mío. Eres guauche, va a ser yapota, pero 20 na tela de disparata en seta, neipura, eres hueta, güey. De na tío, güey. Entonces, aquí nosotros podemos notar y podemos ver esa cobardía de alguien que le está induciendo al mal, pero luego lo abandona ante las consecuencias de ese mal. Por eso que es muy interesante, ¿verdad? Para pensar, con alguna de ellas el día a día, de TV. Porque ese digo, humilla esa huella que hueá lleva, vamos a firmar acá, vamos a ir a un pepe, un a su mitano su, o grandes puestos, guagureco. Pero tan grande el supuesto que había sido para firmar ciertas autorizaciones que no son nada bueno, ¿verdad? O sea que es corrupción directamente. Entonces, hoy no hay una consecuencia, va ahí, mala otra o cárcel, veo, mala o pagata o bebé. Andere pagata, andere la de firmar, tengo la jefe, guau, ayer, de acá, anijo hasta rayo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 13. Si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey, y tú mismo te habrías mantenido al margen. Si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey, y tú mismo te habrías mantenido al margen. O sea que le echan cara. Una, más que decir responsabilidad personal, esta es una irresponsabilidad total de un jefe que está ahí al frente y que le está induciendo al mal, al desobedecer una orden tan importante. En la monarquía israelita, la palabra del rey tenía fuerza pública. Como todo el ejército había oído la orden de proteger a Absalón. Su muerte deliberada no podía ocultarse ni justificarse como un simple acto de guerra. La presión de un superior no anulaba la responsabilidad individual del soldado. Entonces, queridos amigos, esto, por ejemplo, es esencial y fundamental, ¿verdad? Y tenemos aquí de un aspecto cultural antropológico, ¿verdad? Y esto sucedía en la monarquía. Esa palabra del rey tenía la fuerza pública. Fuerza pública. Pero aquí es público porque todo el ejército, cuando David había dicho, y a los tres, ¿verdad? Le había dicho esa orden de proteger a Absalón. La muerte deliberada no podía ocultarse ni justificarse como un simple acto de guerra. No se podía justificar como un simple acto de guerra, de un aspecto cultural y de un aspecto antropológico. No se podía absolutamente ocultar. Tampoco se podía justificar, ¿verdad? Tampoco se podía justificar. No, fue pobrecito, fue en un acto de guerra, no. ¿En qué situación está? Aquí no hay ningún acto de guerra en ese momento. La presión de un superior no anulaba la responsabilidad individual del soldado. La presión, ¿verdad?, del superior no anulaba la responsabilidad individual del soldado. Es decir, yo como soldado soy libre, yo como soldado puedo responder. No anula absolutamente ninguna responsabilidad personal individual del soldado. Ahora,
el texto revela una verdadera antropología. Una persona puede sentirse acompañada mientras transgrede, pero quedar completamente sola cuando debe responder por sus propios actos. Entonces, mientras transgrede, todo tranquilo, ¿verdad? Puede sentirse acompañada, porque estoy transgrediendo. Allá, poina, pe, allá, va. Entonces, recola mapa o indígena, porque estoy aquí, ¿verdad? Estamos todo el mundo contigo. Todos somos comunidad, ya puedo. Pero cuando debe responder por sus actos, queda sola. O pega con la soldada y yo. Sí, me es alero, que pega que va a yucar, etcétera, pero después se va a enterar el rey y ahí todito, pegueta llega ahí. Pedí parata. Nadie sabe nada, ¿entiendes? Entonces va a sacar. El soldado se niega a hipotecar su conciencia confiando en que Joab lo protegerá después. Cada persona termina llevando su propio nombre y su propia responsabilidad. Cada persona, cada uno de nosotros, lleva impreso en sí su propio nombre y su propia responsabilidad. Y ahí está la dignidad de la persona. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros pensamos, miramos y decimos que justificarse como un simple acto, ¿verdad? Un simple acto de guerra, todo esto, siendo una muerte deliberada, entonces eso no justifica absolutamente. Querer justificar, no, espérate, acto de guerra, no, espérate, no. A ver, esa por imagina que las cosas no son así, ¿verdad? Que han cambiado el panorama. Entonces, por eso una persona puede sentirse acompañada mientras está transgrediendo. Está con los aleros, está ya poca tu pe, ya poca tu amor, hambre, güey. Y antes tema hoy la lleva cuapa, va esa para ya pota y na lleva. Va esa va, vamos a decirle así, entre comillas, ñamongueta, ya es más porque la ñamo que no, para mí no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ñamongué, ñambota, pero para que el otro, ¿verdad? Se pueda mover. Pero siempre es para transgredir. Siempre para transgredir. Ahora, quedar completamente sola cuando debe responder por sus actos, porque debe responder por sus actos, entonces uno de esta manera, queridos amigos, se niega pero rotundamente a hacer una conciencia que niega hipotecar toda su vida, todo su pensamiento, todo lo que es, ¿entiendes? Y por eso, queridos amigos, cada persona termina llevando su propio nombre y su propia responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 13. Si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey. Y tú mismo te habrías mantenido al margen. Aquí, queridos amigos, realmente este soldado tiene agallas, ¿verdad? Oye, confrontarla y comandante. Ahí está muy bien. Yo puedo ser un traidor. Primero lo ya traidor. ¿Por qué? Porque fui contra la orden del rey. A Benande, a Yucabe, mitad quería. Pero atención. Cuando el rey se entere de esto, vas a ser un cobarde, porque vos no vas a estar ahí para poner tu cara por mí. La Yucahue, entonces, ella es Shandé. Y entonces, ¿a quién? Más Ario Atarrayo, hacia acá, Ario Atarrayena. Entonces, todos estos elementos son muy lindos y esenciales para que nosotros percibamos, ¿verdad? Aquí hay unas palabras claves. Primero, el sheker. Sheker, que quiere decir falsedad, quiere decir ruptura con aquello que se sabe verdadero. Falsedad, ruptura con aquello que se sabe verdadero. Página entonces la sheker. Este término sheker significa falsedad, engaño,
conducta contraria a la verdad. Conducta contraria a la verdad. No se refiere solamente a decir una mentira, sino que la propia acción puede convertirse en mentira cuando contradice aquello que la conciencia reconoce como verdadero. Aquello que la conciencia reconoce como verdadero. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Y porque la propia acción puede convertirse en mentira cuando contradice aquello que la conciencia reconoce como verdadero. Y bueno, decir una mentira, ¿verdad? Es muy fácil. No se refiere también solamente a eso. ¿Por qué? Y porque el soldado comprende que podría obedecer exteriormente a Joab y al mismo tiempo traicionar una autoridad superior. El soldado comprende que podría obedecer, comprende eso. ¿Sí? Ayapota la nerea, traicionata la y acue David, traicionata, no hay problema. Pero la verdadera integridad consiste en impedir que nuestros actos contradigan la verdad que ya hemos reconocido interiormente. Ahora hay una fuerza, una presión de parte de Joab, pero lo que yo llevo impreso es esa fuerza anterior y que es la legítima, porque esa es la ley que había dado para el ejército, para los soldados, diciéndole a los comandantes, cuidado, cuidado con mi hijo, cuidado con mi hijo, no le hagan daño. Pero aquí nosotros estamos viendo que el propio subordinado, a veces la manda, a veces, o sea que se está poniendo por encima del mismo rey, se está poniendo por encima de esa ley, de esa orden que se había dado desde el palacio, es decir, desde el rey. Hay otra palabra clave, queridos amigos, el kahad. Kahad, ocultarse, imposibilidad de sepultar, definitivamente no se puede sepultar el acto. Dicatui la llamó engañó ello. Usted me imagina o usted ya se imagina. La raíz es kahad, expresa ocultar, esconder o mantener algo fuera del conocimiento. Imagina entonces la kahad, ocultar, esconder, kahad, fuera del conocimiento. Ahora, el soldado sabe que la muerte de Absalón no permanecería secreta. La muerte de Absalón no permanecería secreta, porque la orden de David había sido pública y conocida por todos. La orden de David había sido conocida por todos. Entonces, mirando desde aquí, queridos amigos, la mirada del rey representa el horizonte siempre de rendición de cuentas. Entonces, el rey, aquí el soldado, y siempre ese horizonte, el que me va a dar entonces el criterio para que yo pueda juzgarme a mí mismo, para que yo entienda lo que tenga que hacer y después pueda decidir quién va a ser. Y va a ser esa mirada del rey que me está haciendo ese horizonte. Porque el pensamiento, a calcular, a echar, amor, y bueno, ahí está. Es una rendición de cuentas. En una lectura teológica, remite a Dios, ante quien ninguna conducta permanece definitivamente escondida. La verdadera fidelidad no depende de ser observado, sino de vivir siempre delante de Dios. Eso es lo importante. Tu conciencia, vivir siempre delante de Dios. Procurar verdaderamente vivir delante de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro, el segundo libro de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, el versículo 13. Si yo hubiera atentado traidoramente contra su vida, nada habría quedado oculto al rey, y tú mismo te habrías mantenido al margen. Tú te habrías mantenido al margen. Entonces, queridos amigos, la autoridad no elimina la responsabilidad personal. La autoridad, absolutamente, no está eliminando la responsabilidad personal. Esta es una primera enseñanza que tenemos que tenerlo bien asumido. Ninguna autoridad puede eliminar tu responsabilidad personal. Con años de la aprendieron y gusto y temana. Porque aveñan de la lo que pero digo ya es la tembiguay, ¿verdad? El tembiguay. El tembiguay es eso, que la autoridad, la autoridad elimina toda responsabilidad personal. Yo ya no tengo más una responsabilidad personal. Aquí lo que manda es esa autoridad. Y después tenemos que mirar también que esa autoridad, ¿por qué autoridad? Y normalmente es porque me está comprando, es lo que nosotros estábamos estudiando anteriormente. A ver, ¿sabes que nosotros decimos, según la ley, nadie puede comprar tu conciencia? Nadie te puede comprar a vos, nadie puede comprar tu dignidad. Pero ante la necesidad, ante las dificultades, ante la pobreza, ante la ignorancia, entonces vale tudo, ella que novela brasilera, vale tudo, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es para reflexionar, para pensar, porque la autoridad jamás puede eliminar una responsabilidad personal. La orden de un superior no convierte una acción injusta en una acción correcta. Porque yo soy el superior y ahora 2 más 2 es 5. 2 más 2 es 5. Porque dijo ya, él es la autoridad. Y él desde ahora dice, entonces 2 más 2, ahora es 5. Ahora nosotros ya, no sé si en septiembre, octubre, vamos a celebrar Navidad, sé la autoridad, y ahora comenzamos a celebrar la Navidad. O sea, no es porque soy autoridad o lo que sea, ¿entendiste? No, la autoridad no es así, ¿verdad? La orden de un superior no convierte absolutamente una acción injusta, una acción descabellada, ¿verdad?, en una acción correcta. Cada persona debe discernir si aquello que se le pide respeta la verdad, la justicia y la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que discernir. Si aquello que se le pide respeta la verdad, la justicia, la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que mirar entonces. Y esto es lo que te va a justificar, ¿verdad? Nadie puede esconderse completamente detrás de la obediencia. La conciencia personal permanece responsable de las decisiones tomadas, de las consecuencias provocadas. Esto más lindo todavía. Esconderse completamente detrás de la supuesta obediencia, ¿entiendes? Entonces yo me estoy escondiendo detrás de la obediencia. Lo oculto termina saliendo a la luz. Es otra enseñanza importante. El soldado sabe que después el rey David se va a enterar. La clandestinidad puede ocultar temporalmente una acción, pero no puede convertirla tampoco en inocente. Ser clandestino por un tiempo, ¿verdad? La Escritura enseña que Dios conoce las intenciones y las obras humanas. Vivir con integridad significa actuar correctamente incluso cuando nadie parece estar mirando. Esa es la integridad. Cuando nadie parece estar mirando, dere yapó porque estás convencido, sos íntegro. Una tercera enseñanza. Quien induce al mal puede abandonar después al responsable. Claro. Te está induciendo al mal. Te induce, pero después en el momento en que quema las papas,
patita, ¿para qué te quiero? Joab estaba dispuesto a premiar al soldado por desobedecer al rey, pero probablemente se habría mantenido al margen cuando David exigiera explicaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le mató a mi hijo? ¿Quién lo hizo? El texto invita a desconfiar de quienes empujan a otros a realizar acciones indebidas, pero no están dispuestos a compartir su consecuencia. Él no quiere compartir, absolutamente, Joab. O disparata hoy, doy casi dime. Entonces, el mal aconsejado por otro continúa siendo responsabilidad de quien lo ejecuta. El que lo ejecuta se queda con todo el peso, ¿verdad? Una cuarta enseñanza: la palabra dada debe ser respetada. La palabra dada debe ser respetada. David había ordenado públicamente: cuidado con Absalón. Por eso su muerte no podía justificarse como un simple accidente, ¿verdad? O una consecuencia inevitable de la batalla. Porque se había dicho públicamente: respetar la palabra y las normas legítimas protege la justicia comunitaria. Respetar. Eso es lo que protege la justicia comunitaria. Cuando cada persona actúa según su conveniencia, se destruye la confianza, la autoridad y la convivencia. Y por último, queridos amigos, una enseñanza final: la integridad prepara al hombre para rendir cuentas. Es decir, cuando nosotros vivimos íntegramente, eso nos prepara para rendir cuentas y decir qué es lo que hicimos, y cómo lo hicimos, y por qué lo hicimos. El soldado decide pensando en el momento en que tendría que responder personalmente al rey. Su conducta nace de una conciencia prudente, madura y responsable. Prudente, madura y responsable. Se da ya ponte a las cosas, sino que a calcular ahí, ¿verdad? Porque sabe. Entonces la prudencia, eso es la integridad, prepara al hombre para rendir cuentas. Dios, lo que está haciendo aquí, ¿verdad?, es conocer, mirar profundamente. Dios conoce profundamente quiénes somos. Y por eso esta vida cristiana invita a decidir cada día como quien sabe que deberá presentarse, ¿verdad?, ante el Señor. Porque Dios sabe, conoce la conciencia. Y por último, queridos amigos, la integridad consiste en poder responder con verdad por aquello que hemos pensado, decidido y realizado. Esto es lo que vale ante el Señor. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.